Tiago Cárdenas, Buenos días, profe. señor Jason Gómez, Buenos días, profe. señor Sebastián Cuervo, Buenos días, profe. señor Jonathan Daza, Buenos días, profe. señor Kevin Hill, Buenos días, profe. Santiago Peñalosa está entrando, señora Sandra Martínez, Buenos días, profe. señor Nicolás Alejandro Álvarez Medina, Buenos días, profe. No me había podido conectar porque no había logueado el usuario. menos mal que llegó apenas al llamado a lista. Bueno, hoy falta batería. Un segundo ponemos batería y si no. Bueno, entonces, bien, vamos ya en tierra derecha de este ejercicio en el cual espero estén aprendiendo, hayan practicado, hayan montado su Linux como tal. No olviden que tienen que dejarme un video de dónde montaron Linux, en qué recursos, si una máquina virtual, si una máquina nueva, si una máquina vieja, si la máquina del hijo, del primo, del hermano, si se robaron una máquina, no me importa. Necesito que monten Linux en cualquier máquina como insumo final de esta asignatura. Profe, Envían ese una... insumo a mi correo en un video que me envíen de manera corta, que no supere, que vayan aprendiendo y apagando el video en los tiempos en que se queda preparando y configurando el video, perdón, la máquina, pues ahí pueden apagar y que el video no supere los 15 minutos, ¿ok? Entonces, eso es todo. Señor Harlow, ¿cómo le va? Cuéntame. bien, profe, lo que pasa es que como su merced ya nos había dicho que instaláramos Linux, yo ya lo tengo instalado en el mismo equipo que estoy usando en este momento, profe. No, correcto, no, eso es como si pronto me dicen, tiene que venir vestidos a la universidad, ya estoy vestido, ¿qué hago? No, Ah, obvio. Como es práctica de la materia, entonces necesito ver que lo hagan, pues no sé, simplemente. Pues yo espero efectivamente que no se hayan engañado, ni se engañen, ni le pidan el favor a alguien, sino que hagan el ejercicio por su cuenta. Ya son grandes, personas serias como usted, pues creo que merecen mucho credibilidad y respeto. Bueno, entonces, Profe, bueno, qué pena. sin pena, Es dale. que yo la Pero clase pasada no si pude me vas, asistir. si me vas a hablar, prende el video. Ah, Bueno, entonces, listo, compañeros. ¿Quién va a arrancar con los temas que les dejé la semana pasada para que los expongan? nosotros, profe. Señor Jimmy, bueno, Sí, Jimmy. señor. Profe, qué pena. Señor, dale, Santiago. Ahora sí, es que la clase pasada no pude asistir, profe, y pues me dijeron que usted puso falla. Ah, no, siempre. El que no asista a una clase, pongo falla, claro, obvio. Esa es política universal de todo el mundo. Entonces, obviamente, hay que tener ese cuento. ¿Listo? Para que no vayan a creer que no se les pone su respectivo control. Que ocasionalmente no llamo, pero quien está muy pendiente de ese ejercicio es el señor Santiago Cárdenas. ¿Sí o no, señor Santiago Cárdenas? Su tocayo. Sí, sí, señor. Ah, listo, profe. Bueno, no vayan a dejar superar, creo que las 3 fallas, porque si no, sí pierden el año. Eso sí les Profe, comparto. comparte de un hermano, sin miedo.
Ya se está viendo ahí. Sí, perfecto, muy bien. Listo, profe, ¿se me escucha? Sí, señor, perfecto. Listo, pues a nosotros, bueno, primero que todo, buenos días. Buenos días. A nosotros nos correspondió el tema comandos de Windows. Mi grupo pues está conformado por David Caballero, Jimmy Sierra y por quien les habla, Nicolás Rodríguez. Sí, Jimmy, ¿puedes seguir, por favor? Voy. un jueguito, ¿no? Muy bonito, señor. Listo, primero que todo, pues empezaremos con qué son los comandos de Windows. Un comando, pues, Jimmy, pase por bueno, la línea de comandos de Windows, pues es una implementación de la consola MS-DOS para la interfaz gráfica de las diversas versiones de Microsoft Windows. Esto quiere decir, pues, que un comando es una instrucción o mandato que el usuario proporciona a un sistema informático desde la línea de comandos o desde una llamada de programación. Esta ya puede ser pues interna o externa. Es el nombre con el que se le designan las instrucciones que le damos al MS o DOS. Jimmy, por favor. ¿Cómo acceder a los comandos? Le damos clic inicio, que casi siempre se encuentra ubicado en la parte inferior izquierda. Escribimos CMD en la lupita de navegación de búsqueda. Si ya estamos ahí y parados en la unidad C, que sería la unidad raíz, escribimos el comando G y pues a continuación nos aparecerán los comandos más usuales, ya que ese es el comando con el que más nos aparecen ahí los otros comandos más usuales que se usan dentro de la consola. Bueno, primero que todo empezaremos con el comando REN, que este es un comando DOS que cambia el nombre de uno o más archivos, o también nos permite editar el nombre o extensión de estos mismos archivos. El comando rename, como lo mencionaba, pues también es cambiar el nombre de uno o más archivos, al igual que anterior. Bueno, pues seguimos con el comando RD. Este comando sirve para borrar los directorios y pues tiene como la misma funcionalidad del rmdir, que este comando se divide pues en dos partes. El primero es en /s, que es cuando se quita los directorios y archivos pidiéndole si sí o no los quita. Entonces hay otro que también es con /q, que es en modo silencio, no pide confirmación para quitar un árbol del directorio, sino lo quita sin pedir, digamos, el permiso. Seguimos con el start. El start es un comando en el cual sirve para iniciar una ventana o un programa el cual se quiera ejecutar. Seguimos ¿Con quién? color. Con color, este comando color pues es muy fácil de utilizar y sirve para poner el fondo de la ventana y el texto que muestra en la consola de CMD. El CLS pues es para borrar y aclarar los símbolos o textos en la pantalla. Esto sirve para borrar todo el texto o el contenido que haya en CMD que hayamos utilizado, para así que no se vea tan saturado. Seguimos con System Info. Este muestra las propiedades y las configuraciones específicas del equipo. eh, Todas las características que tengan que ver con él. em, Comando vol. Este Bueno, comando profe, yo muestra diría, las...
Ahí voy yo. No, sí. Sí, sí. Puede poner la anterior diapositiva. ¿Cómo? La anterior diapositiva que va a aclarar. Ahí en System Info nos muestra, como pueden ver en la imagen, nos muestra el sistema operativo, la versión del sistema bien clara. Ahorita les voy a explicar otro comando. Y pues ahí nos muestra todas las características muy detalladas. Ya ahora sí, por favor. En Word, pues básicamente el Word se utiliza para mostrar la etiqueta de volumen y pues el número de serie de la unidad lógica. Y pues también nos puede mostrar la partición del disco duro. Ahí, como se puede ver, pues el volumen de la unidad C, pues en este caso no tiene etiqueta, pero pues sí nos muestra lo que sería el número de serie del volumen. Puede pasar otra. El comando tree, pues este ya lo habíamos visto, pero pues vale la pena aclararlo. Pues este es el que nos permite sacar un listado de la estructura de carpetas de unidad pues del disco, o pues la ruta que uno especifica. Bueno, pues este comando, pues bueno, ahí en la imagen nos muestra cómo, que es como un árbol. Este comando se divide en dos partes, pueden seguir pasar a la otra. Bueno, El gracias, muy primero es amable. con el slash F, que pues el slash F es el que muestra los archivos de cada carpeta. No sé si me hago entender. Por ejemplo, ahí en la imagen nos aparece lo que está dentro de la carpeta de BlueStack. Y ya la otra parte es el slash A, pues nos, ¿cómo les explicará? Se usa con el ASCII en lugar de poner caracteres extendidos. Ahí aparece ya el más, como lo pueden ver. Y pues básicamente eso se divide en dos partes. Puedes seguir en la siguiente diapositiva, por favor. El comando CE, pues este es muy fácil, muy sencillo, que sirve pues para cambiar un directorio. Y pues también muestra el nombre actual de la carpeta. Este ya es muy sencillo, la verdad. La siguiente. El comando ME, pues sirve para crear un directorio o también nos sirve para crear una carpeta. También es muy sencillo este comando. Listo, profe, seguimos con el comando date. Este muestra o establece la fecha del sistema. Date nos muestra la configuración de fecha actual del sistema y le pide que escriba una nueva fecha. Por ejemplo, digamos, si nosotros le escribimos date con el parámetro /t, muestra la fecha actual sin solicitar una nueva fecha. El comando time. El comando time establece también la hora del sistema. Time nos muestra la hora actual del sistema y le pide que escriba. Al igual que el anterior, si lo escribimos con el parámetro /t, muestra la hora actual sin solicitar una nueva hora. Seguimos con el comando mode, que este sirve para ajustar las dimensiones de la consola. Cambia el modo en el que se muestra la consola de CMD, la cantidad de caracteres de las columnas, que es el ancho, y el número de líneas, que vendría siendo la altura. Seguimos con el comando move, que este mueve uno o más archivos de un directorio a otro en la misma unidad. Mueve uno o varios archivos así de un directorio a otro directorio también. Especifica la posición y el nombre del archivo o los archivos que serán movidos. Y también especifica la nueva ubicación del archivo o el nuevo nombre del directorio. Seguimos con el comando iconfig. Este muestra pues, los parámetros de una conexión de red de forma predeterminada. Se muestra solamente la dirección IP, entre otras. Muestra las direcciones IPv4 e IPv6 del protocolo Internet, la máscara de subrec y la puerta de enlace predeterminada para varios tipos de adaptadores. También pues, nos brinda la dirección IP de tu enrutador, el router, que vendría siendo su dirección MAC, y nos permite también eliminar la DNS. Si ejecutamos el comando iconfig sin opciones de línea de comandos adicionales, nos mostrará nada más una lista de todas las interfaces de red, incluidos pues adaptadores de red virtuales, creo que era para su adaptador LAN y Wi-Fi.
le dará la dirección pues IP local. Bueno, seguimos con el comando netsat. Este comando sirve para analizar y mostrar las estadísticas del protocolo y las conexiones TCP/IP en su uso por el dispositivo en el cual se esté usando. Eh, el comando tracer. El comando tracer, este comando ayuda a saber el camino que sigue tu conexión hasta llegar al host en el cual pues esté indicado. Ahí como podemos ver, dio 10 pasos y cada uno en sus milisegundos. Em, Son como los saltos coman- a los que va a dar a la página. Y ahí pues los sí, muestro. comando ver. El comando ver devuelve la versión numérica exacta del cual está el sistema operativo de Windows. Em, Seguimos con control panel. Este básicamente pues es muy sencillo, ya que pues este comando sirve para solo acceder directamente hacia el control de panel de forma más rápida. Comando driver query. El comando driver query muestra la lista completa de todos los drivers que tiene instalados en el ordenador. Como podemos ver ahí está el controlador del host, controlador Microsoft, controlador del dispositivo, controlador de fusión, aplicación compatible, controlador de proceso. Seguimos con comando task list. Este comando Yo lo task digo, yo lo digo. list, Bueno, el comando task-list, pues esto como nos había explicado nuestro compañero Jason, pues nos muestra la lista completa de todos los procesos pues, que nosotros tenemos en ejecución pues en el sistema. Además de eso, como pueden ver en pantalla, nos muestra el uso de memoria y el nombre pues de la sesión. Ahí está pues la imagen bien clara. Podemos seguir, por favor. El WinSat Format. Este es el que analiza el rendimiento del equipo y pues todos sus componentes. Pues como bien lo dije, una de las principales funciones de este comando de WinSat pues nos permite elaborar un completo informe de rendimiento. Acá pues nos muestra el tiempo de ejecución y pues si algo está fallando al final nos va a salir un error. Como pueden ver acá al ejecutar el comando se nos va a abrir otra ventana donde va a hacer todo ese procedimiento. Siguiente. El comando chkdsk. Pues este también realiza un análisis de superficie del disco duro para detectar los fallos como posibles sectores defectuosos o pues entre otros. También hace comprobaciones en la estructura lógica del sistema y pues también repara en los errores que encuentre. Acá en este caso no se encontraron problemas. Sí, el Xcopy, sí. El Xcopy, eso, nos ayuda a copiar archivos y árboles de directorios. Entonces, este se creó con la utilidad de copiar más archivos. O sea, este es más funcional que el copy normal. Ya, prácticamente se creó o sea, para que sea muy funcional que el copy normal. El comando clean mgr. Este comando es para liberar espacio, pues este está diseñado para borrar los archivos que sean innecesarios de nuestro equipo. Nosotros al momento de digitarlo, nos va a aparecer esta pequeña ventana y pues ahí tenemos que seguir como una pequeña serie de pasos.
y sí, más que todo es para liberar el espacio. ¿Sí? Listo, profe, seguimos con el comando shutdown. Este comando que sirve para apagar el equipo, también se puede utilizar shutdown R, que también serviría para reiniciar. ¿Qué le dije? Este pues, permite que los equipos locales o remotos se apaguen o reinicien de uno en uno. Gracias. Para apagar el equipo shutdown. Señor. Dale, dale. Vale. Para apagar el equipo, pues le damos en Qué pena, shutdown, es así que le espacio. estaba escuchando, le estaba escuchando como entre el agua. Ahora sí me escucha mejor, profe. Sí, un poquito, dale, a ver si se mejora. Ahora sí, ¿ya mejor? Sí, señor. Listo. Pues apagamos el equipo, escribimos shutdown, le damos espacio y escribimos -S. Este lo presionamos enter y de esa forma el equipo se apagará inmediatamente. El mismo proceso se hace, pero ya le escribiríamos el -T, que sería el espacio, digamos le escribimos 3600, que serían creo que esos son los segundos, y presionamos enter y esto lo que hace es una cuenta atrás para que se apague el equipo que se mide en milisegundos. En este caso pues serían 3600, que son equivalentes a una hora. Lo mismo que si reiniciamos el equipo, esto ya saldría con -R y con el mismo procedimiento para que si queremos reiniciar el equipo en una hora. Siguiente, Jimmy, por favor. Esos son comandos para que los tengan muy en cuenta porque son muy importantes. Sí, sí, señor, bastantes. Bastante. También tenemos el comando de frag. Este comando pues, nos sirve para clasificar y organizar información almacenada en el disco duro. Este pues, busca y consolida archivos fragmentados en volúmenes locales para mejorar el rendimiento del sistema. Pues también es una herramienta bastante útil para mantener la velocidad y estabilidad del sistema. Este logra clasificar y organizar la información almacenada en el disco duro. Tenemos este comando que es de Shell asterisco tmp/s/f. Este pues, sirve para eliminar todos los archivos temporales que hay dentro del sistema y del disco duro. Pues sinceramente este nunca lo había ejecutado aquí en la consola de comandos, lo había ejecutado más escribiendo en Windows R y ahí me aparecía el pequeño cuadrito y desde ahí lo he ejecutado, pero ahí sinceramente no lo había hecho acá, pero pues ahí teníamos el ejemplo. Interesante, ¿sí o no? Sí, señor. Siguiente, por favor. Tenemos el comando help, pues este comando es muy básico. Este proporciona información de ayuda para los comandos de Windows, nos muestra una lista de los comandos disponibles o información detallada de ayuda sobre un comando especificado, lo enumera y lo describe brevemente todos los comandos del sistema o los más usuales. Siempre y cuando se escriba con su parámetro slash y el signo de interrogación. Después tenemos el comando format. Este nos permite darle diferentes formatos a discos duros u otros dispositivos para usarlo con Windows. Le da formato a un disco para que acepte Windows archivos. Se debe ser miembro del grupo de administradores para dar formato a una unidad de disco duro. Esto también crea un nuevo directorio raíz y una tabla de asignación de archivos para el disco. Y también se puede verificar si hay sectores defectuosos en el disco y eliminar toda la información de ese disco. Algo así como un formateo. Bueno, entonces empezamos con el query. El query pues es para los parámetros de un servicio en específico. Como podemos ver aquí en pantalla, el nombre del usuario, el nombre de sesión, el ID de estado, el tiempo y el tiempo de sesión. El tiempo iniciado y el tiempo de sesión. Entonces el nombre del usuario es Nicolás, nombre de sesión consola, ID 3, estado activo. El tiempo de inicio fue 9 más 03 en 56. Tiempo
es la fecha con el tiempo que pues se conectó a las 5:43 p.m. El CFC examina la integridad de todos los archivos de tu sistema y los reemplaza. Como podemos ver aquí en pantalla, el CFC /scanum inicia pues el examen en el sistema y aquí puede ver cómo el proceso tardará algún tiempo y la comprobación de que está 100% con su protección de recursos de Windows y que no se encontró ninguna infracción o integridad. Acá la herramienta. Entonces, Bien. Comando cmd. Inicia una nueva instancia de la consola. Entonces, este comando pues es como volver otra vez al inicio ¿qué pasó? ¿Qué dijeron? de la consola, como pueden ver ahí. No han dicho nada, ¿no? El comando copy copia uno o más archivos en otra ubicación, aquí como podemos ver en pantalla. El copió el texto de prueba 1 Ahí sí van a feliz. y lo puso en otra carpeta llamada Villalba, la prueba 1.txt. El comando del pues elimina uno o más archivos, este ya pues es uno de los más básicos, del cual nos había explicado el profesor. Y aquí sigue mi compañero. Bueno, pues el comando pause es un comando muy básico, la verdad, pero pues que vale la pena tenerlo en cuenta. Pues es el que pausa la consola y pues también muestra un mensaje. Pues el pause también se puede poner, o sea, si no queremos que se muestre el mensaje, presiona una tecla, le podemos poner pause mayor a null y ahí ya no se nos presentará este mensaje y ya podemos continuar. Siguiente. Bueno, este logo FF o loco, ¿cómo se pronuncia? No, la verdad. Pero bueno, este es el que cierra la sesión del usuario con el que uno está siguiendo al ordenador, aunque pues el ordenador esté prendido. Este nos lo explica nuestro compañero Jason. En esta imagen, con el query, podemos mirar la sesión, pues poniendo query sesión y la ruta, miramos que el usuario administrador está activo. Entonces, para poder, como dice, apagarlo, ponemos solo el logo FF o logof y la ruta. Y ahí ya se estaría como que ejecutando un proceso para el comando, para poder apagar. Siguiente. Bueno, pues el title, este pues establece el título de la ventana de una sesión de SME, pues es para ponerle el título al CME, a la ventana del CME. Es también muy básico, solo poniendo el comando y el nombre. Siguiente. El comando type, pues muestra el contenido de un archivo de texto. En este caso yo creo un archivo llamado hola y pues el contenido, pues hola, ¿cómo están? Gracias por ver. Ese sería el contenido. Entonces para nosotros poder ver eso en el CME, ponemos type, hola y el .txt, que es el archivo, y ahí ya nos mostrará como que el mensaje que tenemos dentro de ese archivo. El FC, pues este me parece un comando muy esencial porque es el que compara dos archivos o un conjunto de archivos y pues este muestra las diferencias que hay entre los dos. Acá puse FCA, es la SA, el file 1 y el file 2, pero obviamente .txt, y acá está haciendo la comparación. Siguiente. Listo, profe, seguimos con el comando ping, PNG. Este sirve para enviar paquetes de prueba. La ejecución de este comando envía paquetes de prueba a través de la red al sistema Steam. En otras formas, el comando ping se usa para determinar el estado también de un juego remoto. Al ejecutar este comando, el protocolo ICMP
envía al host un determinado atagrama para solicitar una respuesta. El protocolo ICMP se ocupa de los errores en las redes. Aquí, por ejemplo, se ingresó con un pin google.com. También tenemos varios ejemplos donde nosotros en la consola del sistema también podemos escribir la dirección 127.0.0.1. Esto se escribe por la dirección IP o nombre de dominio en la que deseemos hacer el ping. Si existe una conexión entre nuestro equipo y el equipo de destino, recibiremos un output, así tal cual como el siguiente que nos está mostrando ahí. Y si por el contrario pues no existe alguna conexión entre los dos equipos, lo que recibiremos sería otro output. Pues otra función muy práctica de este comando es la de averiguar a qué IP responde un determinado nombre de dominio o inverso. Saber a qué nombre de host responde una IP para poder revisar la IP a la que corresponde un nombre de dominio. Tan solo pues, deberíamos ejecutar el comando ping especificando el nombre de dominio. Siguiente, por favor. Tenemos el comando PowerCF, este comando que permite que los usuarios controlen la configuración de energía de un sistema local. Antes que nada, debemos saber que PowerCF es una herramienta de línea de comandos que nos permite configurar bastantes ajustes sobre la energía del sistema, ya que es especialmente muy útil, sobre todo para aquellos pues, que usen más que todo ordenadores portátiles, pues, ya que esto nos da acceso a ciertas configuraciones pues, que no están disponibles o no vemos desde la interfaz gráfica del sistema. Ahí, pues, por ejemplo, veíamos que nos aparecían pues, que 6 errores, 18 advertencias y 37 informaciones. Tenemos el comando recover, pues este es un comando bastante importante, un comando de DOS para recuperar la información legible de un disco dañado o defectuoso. Este comando pues, se utiliza para recuperar la información legible de un disco, unidad dañada o defectuosa. Para recuperar un archivo se escribe la ruta y el nombre del archivo el cual queremos recuperar, tal cual como lo hice ahí. Tenemos el comando attrib. Este muestra o los cambia los atributos del archivo, también los establece o los atributos asignados, archivos o directorios. Este attrib muestra los atributos de todos los archivos del directorio actual. También tenemos el comando gpresult. Este pues genera un informe muy detallado de la configuración de la política de un usuario de la computadora y lo guarda en un archivo de texto, tal cual como lo vemos en la imagen usando el parámetro /r. Ahí dice que herramienta de resultados para la directiva de grupos del sistema operativo Microsoft, Windows, la versión 2.0. Este nos genera el informe que más abajo nos dice configuración del sistema operativo, estación de trabajo independiente, la versión del sistema operativo, el nombre de sitio, en estos casos no tenemos, el perfil móvil, el perfil local y que si está conectado a un vínculo de baja velocidad, etcétera. Va, Jimmy. ¿Qué pasó? No, profe, que va mi compañera. Qué pena, profe, es que tenía el micrófono apagado. Ah, ya. Muy bien. Comando openfile, pues este comando, pues muy sencillo. Es el que permite a un administrador listar o desconectar archivos o carpetas que se abrieron en un sistema. Está el comando robocopy, utilidad avanzada para copiar carpetas y directorios de Windows. Como podemos ver en pantalla, se ejecuta el comando robocopy y pues esta herramienta copia en eficacia el archivo. Comando dispark. El comando dispark es muy importante
sirve para limpiar, preparar o reparar las unidades de disco con las que pues está nuestro ordenador. Comando getMac. Este comando pues es muy sencillo, ya que es solo como para saber la dirección IP del computador, como podemos ver en pantalla. Aquí nos dice que están los medios conectados y los medios desconectados. Comando dir muestra una lista de archivos y subdirectorios en el cual esté dentro del directorio. Este comando ya lo habíamos hecho con el profesor y es muy sencillo de hacer. Comando chdir muestra el nombre o cambia el directorio actual, igual que el cd, que ya lo había explicado mucho más antes. Bueno, continuamos con el CMK, pues este es el que crea, presenta y elimina nombres de usuario y pues las contraseñas que estén almacenados. Como se puede ver en pantalla, con un list nos va a mostrar pues toda la lista. Y pues también lo podemos crear y como bien dice, también eliminar. Siguiente, Jimmy. El fin. Busca una cadena de texto en uno o más archivos. Este comando pues es muy útil, pues ya que nos permite realizar búsquedas de cadena, también de caracteres en el interior de uno o más archivos de texto, pues que se encuentren ya sea en el mismo directorio. Acá acá nos muestra cómo se puede usar con el lado web, que muestra todas las líneas que no tengan la cadena especificada, con el C, que muestra solo el número de líneas que contiene la cadena, y así sucesivamente. También pues este comando nos sería muy útil. Ya siguiente, el label. Este comando también crea, cambia o elimina la etiqueta del volumen del disco. Pues como pueden ver en pantalla, con solo ejecutarlo, nos muestra ya todo lo que contiene, el volumen de la unidad C, el número de serie, y pues acá podemos escribir la etiqueta del volumen. El siguiente. El comando replace, pues como ven dice, es el que nos permite reemplazar archivos. También ya ejecutarlo nos va a aparecer pues toda la información que tiene, pues que nos permite agregar los archivos al directorio de destino. Oscar María. ¿Usted qué hace con ese man ahí? El slash u, que reemplaza solo los archivos más antiguos, pues básicamente como les digo es para reemplazar los archivos. Es muy útil también, claro está. El rmdir, este es como el RE que sirve para quitar un directorio, básicamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, acá yo ejecuté el rmdir con la carpeta hola que tenía y pues ahí ya lo borro. Siguiente. Listo, profe, tenemos el comando sec, que este muestra o establece o quita variables en entorno de Windows. Este es un comando pues que según entendí también nos muestra como detalles de nuestro ordenador. Tiene varios parámetros como podemos observar. A pesar de todo, profe, casi no lo entendí muy bien. Lo consulté, pero sinceramente casi no lo entendía. Profe, tiene el micro apagado. Ya. ¿Y qué? ¿Pero lo ejecutaste o no lo ejecutaste? Profe, yo lo ejecuté, pero, o sea, nosotros poníamos, por ejemplo, set y, por ejemplo, una P y nos traba todos los archivos que comenzaran por P. Bueno, el Y así set sucesivamente. es... El Todas set las carpetas archivos. Señor. Sí, es que como dijo mi compañero, profe, como las carpetas o archivos que comenzaran por P. Sí, Por ejemplo, correcto. nos salía los programas, program files, que es la carpeta. Así. Bueno, el comando set realmente fija parámetros, ¿cierto? Fija parámetros
de algunas características que tú tengas que definir en cualquier clase de sistema, en Linux, en Windows. Entonces, obviamente, este es un comando que realmente permite al usuario, aparte de que permite fijar una característica en el inicio del sistema, en el arranque, le permite establecer un atributo especial para cualquier clase de rutina que se ejecute. Este comando, no sé si ustedes han visto el tema de conceptos de bases de datos. ¿Allá no han visto el comando set? Set default, set tal cosa. No, profe, la verdad no. Entonces, este comando se produce si se utiliza el comando set en líneas de comando. Significa que solo si va a definir que ejecute por defecto, por inicio, por arranque, por si oprime la tecla D, la tecla suprimir, fijar una característica de modo de arranque siempre. Entonces tú lo puedes parametrizar. Eso es lo que le establece el comando set. Realmente se utiliza desde el modo de programación. Ese es todo el contenido del comando set. ¿Ya leíste set / interrogación? Un momento, profe, mira. Acá. Déjeme compartir por favor, profe. Sí, profe, acá está lo de la API que le decíamos. Sí, correcto. Pues eso es lo que nos aparece. Arriba, sí. Pues la verdad no lo entendimos muy bien, la verdad. Sí. Entonces, si tú quieres de pronto definir que al inicio la fecha cambie, no con el sistema de una red, sino que tome la fecha del computador, del sistema, tú lo que haces es simplemente darle un set al time para que establezca la hora y la fecha que tú quieras, ¿cierto? Que si le quiere prohibir al sistema, al usuario para que utilice un comando específico, establezca simplemente la orden del parámetro del comando. Entonces, variable, comando, cadena de caracteres, especifica el nombre y la variable, como dice ahí, especifica una serie de características que asigna o atributos o valores que le coloca. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, el comando le dice que menos algo o más algo para que no ejecute esa línea de acciones acorde al comando específico, ¿correcto? Es de esa línea para la ejecución de permisos, prioridades, parámetros. Listo, profe, ya quedó más claro. Es útil. Bueno, pues seguimos con el comando tsútil. Este comando es para saber como dónde está ubicado. Como podemos ver aquí, pues dice India. En ese caso, profe, está en India. Sí, en Ya por ese caso, último, profe, está en la India. Y como que más no entendimos tampoco de ese, profe. Le establece simplemente la hora, las características de determinada tiempo que se encuentre parametrizado su cronómetro. Digamos, muchos procesadores, depende de la fabricación, depende de la producción, pues le generan esa característica. Realmente eso ya en las nuevas generaciones de procesadores no se está utilizando. Esa clase de parámetros confundía, por eso los computadores en un momento determinado de pronto no vivieron eso, pero cambiaban la hora, cambiaban el día, porque tienen un parámetro definido en su núcleo del kernel del proceso de la CPU, tomaban las características de configuración de fábrica. Acá tú lo utilizas de slash, pero ahí tiene más parámetros, viejo. Ese es una estándar para mirar el idioma en el que se fabricó, en la región donde se fabricó. Ahí dale set util y slash interrogación. Ese es como el main China. Sí, Pues ya el muestro, punto de profe. producción. Pero eso ya realmente ya murió, ese tema ya salió de concurso.
Según dice que con el C muestra la zona, Ajá. muestra comparto. La zona, el área, la región, el idioma, el país. Pero eso ya está muerto ahí. Sí, profe. Sí, profe, mire acá Eso. la información y, no, pues eso es para el signo. La zona, con él se establece la zona horaria y el IE. Sí. Es como el time. Sí, no. Es los parámetros básicos de producción de fábrica. Eso no es mayor cosa. Fíjense Sí, como de entonces, pronto, si quisiera hacer algún rastreo de dónde se produjo eso, ese hardware, pues de ahí podíamos pegarnos. Pero ya como tenemos ya otros log, otras direcciones, ya no se requiere, ya ese es más, eso, como lo puedes programar, eso ya no es fiable. sí, pues ya el último comando que es el más difícil, profe. El exit. Es poderoso. Aunque no lo Yo creamos, quería, señor, dale. sí, profe. Sí. No, profe, tranquilo, sí. Aunque no lo crea, ese comando, si no lo cierra en un momento determinado, es un programa, un comando que es programable directamente de cualquier lenguaje, así como puedes utilizar la terminal de la consola de cualquier sistema, pero hay que cerrarlo, porque si no lo cierra, le queda una compuerta, una puerta, un backdoor a los diferentes troyanos para que puedan hacer fiestas y parrandas. Y listo, profe, eso sería todo nuestro. Bueno, muy bien, ¿no? Perfecto. Ese es un resumen básico, un paneo de esa línea. Eso efectivamente trae desde su línea de ingeniería para que obviamente reconozcan el concepto de que nos toca a practicar y aprender en esa línea de comandos. Porque pues muchas veces solamente nos dedicamos a la configuración, al hardware, que reconozca, que identifique, pero lo cual hemos visto acá en esta pequeña aplicación, que efectivamente pueden ser modificables, pueden ser parametrizables, podemos establecer una cadena de comandos para que hagan determinadas acciones acorde a mi necesidad, a lo que queramos controlar, vigilar y más características. Entonces, esto en cualquier sistema ocurre lo mismo, ¿ok? Para que lo tengan en claro. Bueno, ¿qué otro grupo está listo, muchachos? Muchísimas gracias. Perfecto, muy bien. Me gusta que hicieron su A usted, profe, preparación, gracias. el montaje pertinente de sus diapositivas. Se nota que estuvieron cacharrando porque vi las diferentes ventanas pegadas ahí de para qué era y eso pues dejaba que estaban cacharreando. Yo espero que todos los hayan hecho, ¿no? Efectivamente, Sí, los profe, tres. demasiado. Profe, Sí, yo no, tengo una pregunta. dale. ¿Eso toca subirlo? Es que nosotros Sí, hicimos el Word, el trabajo. sí, no, pero esa presentación, no, hay que subir la presentación y el trabajo de Word me lo envían a... Ah, no, vamos a subir a plataforma. Yo lo voy a colocar en plataforma cada día para que suban los trabajos, ¿listo? Para evitar que nos Vale, profe. quedemos enviando correos y demás características. Profe, otra pregunta. Señor, dale. ¿A la plataforma lo subimos todos o solamente un integrante del grupo? Bueno, buena pregunta, sí. No, el integrante y especifican, o como ahí están los integrantes, venga a ver para que quede la relación adecuada. ¿Cómo lo gobernamos para que quede la línea? No, ahí están los integrantes de cada grupo. Uno con uno que suban es suficiente para que coloquen muy bien los nombres de los integrantes y el documento, ¿no? Por favor. Vale, profe, sí, señor. Vale, profe, gracias. Listo, profe. Entonces sigue nuestro grupo, que está conformado por Orlando Santiago Cárdenas Vargas, Nicolás Alejandro Álvarez Medina y mi persona Jason Andrés Gómez Sánchez. El tema que nos tocó a nosotros es comandos de Linux. Ahí vemos ya la presentación, espero que todos la estén viendo. No sé si alguno no la pueda ver, me esté comentando. Y vamos a comenzar con una pequeña introducción de qué es Linux. Listo. ¿Qué es Linux? Tenemos que enfocarnos
bien en la pregunta, ¿no? Porque una cosa es Linux y otra es GNU Linux. ¿Qué es Linux? Pues Linux es un kernel. ¿Qué es un kernel? Significa que es un motor, es el motor del sistema operativo, se podría decir. ¿Cómo podemos interpretar esto? Eso lo podemos interpretar de muchas maneras. Un ejemplo muy básico, muy exacto, es que Linux es como el motor. ¿Qué es un motor? Digamos que GNU es el chasis de un vehículo o de algún automotor. Y Linux es el motor en el cual se introduce en este chasis y hace las conexiones entre el software y el hardware de nuestro equipo. Entonces, a eso referimos a Linux, que es un kernel. Linux lo creó como tal, el autor es Linus Torvald, que es el creador como tal de Linux, del kernel. Y esto se dio su lanzamiento a los años 1991, fue cuando se creó como tal el kernel, ¿no? Y Richard Stallman es el que creó el chasis GNU, el cual se unieron estos dos y crearon el primer sistema operativo libre. Entonces, al momento de crear este sistema operativo libre, se tuvieron que unir estos dos proyectos. No es que Linux sea un sistema operativo. Entonces, dándose esto a conocer, Linux a partir de ese momento comenzó a tener muchas distribuciones. ¿Y qué es una distribución? Son diferentes chasis, digámoslo así, de este sistema. Pues como es un sistema libre, el cual pues la persona, el usuario o el desarrollador puede adaptarlo a sus necesidades, puede programarlo, puede coger el código y puede modificarlo, se crearon muchas variables o muchas distribuciones. Dentro de estas distribuciones me voy a mencionar algunas porque son infines de distribuciones que hay. Una de estas y las más amigables con el usuario que tiene una interfaz gráfica son Ubuntu, Fedora, y hay otras distribuciones que se ponen en una categoría distinta que es como para el profesional o para empresarial. Entonces, todo depende. Pero igual voy a nombrarlas. Hay otra que se llama Kali, otra Debian, y hay otra que se llama Linux Mint, y hay una que es totalmente para profesionales o desarrolladores que se llama Arch Linux. Entonces, acá tenemos unas cuantas de las que estoy mencionando porque eso hay infinidad de este sistema operativo. Voy a hablar un poquito de Arch Linux. ¿Por qué voy a hablar un poquito de Arch Linux? Es que Arch Linux es un sistema Linux, una distribución un poco más enfocada a lo profesional, al tema de desarrollo. Arch Linux, digámoslo así, se le puede, digamos que ponerle una interfaz o un software que se llama NeoBean. ¿Qué es NeoBean? Es como, se podría decir, nuestro comando CMD en Windows, ¿sí? Donde tenemos la interfaz para poder poner los comandos, las líneas de comandos y mirar, digamos, las distribuciones o los archivos o las rutas, los directorios dentro de nuestro equipo. Este NeoBean utiliza o se puede manejar con el mouse, con el ratón común y corriente, o lo podemos manejar con atajos del teclado. Atajos del teclado, digámoslo así, en Windows sería como tabulador o control C, control X, control P, etcétera. Entonces, así por medio de esos comandos, podemos manejar en este sistema operativo que se llama Arch Linux. También pues, se puede utilizar shortcuts, pues es lo mismo que se refiere a los atajos de teclado para, digamos, hacer gestiones de ventanas de pantalla, no como en la multitarea que tenemos en Windows, sino que ahí toca con los atajos, digámoslo así, que en Windows sería como el alt tabulador para cambiar entre ventanas. Obviamente, pues en Arch Linux cambia un poco. Cada una de estas listas de distribuciones tiene ciertos comandos que son similares entre ellas, de estas distribuciones de Linux, y hay unas que otras que cambian. No todas son iguales. Entonces, dependiendo de la distribución, pues, siempre nos vamos a adaptar a ciertos comandos
Hay unos en específico, pero hay otros que ya son como regla general, se podría decir. Este Neobin o este programa que es como el comando CMD tiene dos fases, o bueno, tiene dos subfases en las cuales se llaman intérpretes de comando. ¿Qué son los intérpretes de comando? Bueno, pues es como un ejemplo. Vamos a escribir un comando en el Windows, en CMD, nos toca que escribirlo completamente por primera vez y le damos Enter. Digamos que nos equivocamos en un espacio, en un punto o algo, entonces nosotros le damos la flechita hacia arriba y nos devuelve el comando anterior, ¿sí? O nos muestra el último comando que escribimos para poderlo editar o poderlo corregir para que funcione. Entonces, estos intérpretes de comando son dos que utilizan normalmente Linux, o hay más, pero estos son los dos más utilizados, que es Bash, que es un intérprete de comando muy básico, que usted tiene que estar constantemente escribiendo el comando en Linux, y hay otro que se llama Fish. El intérprete de comando Fish es un poco más completo porque te autocompleta los comandos, solamente escribiendo el inicial. No sé si se acuerdan cuando estábamos programando que escribíamos, no sé, un ejemplo, cuando estamos programando en las páginas web. Entonces, escribíamos AREF y ya nos salía todo el resto de comandos para subir una imagen, un ejemplo, o un link. Entonces, este intérprete de comando Fish es un poco más completo porque deja hacer ese autocompletado, mejoras, cortar, copiar y demás cosas, las cuales nos facilita digitalizar comandos en Linux, en Arch Linux prácticamente. Todo esto se lleva a cabo porque es que hay un dicho que dice, no, Linux es mejor, Windows es mejor. ¿Qué es lo que pasa? Es que ninguno de los dos es mejor que otro. Lo que sucede es que se tienen las prioridades dependiendo del usuario. El tema de Linux es que la compatibilidad con software que necesites del trabajo, si tienes una mayor compatibilidad de software con las distribuciones de Linux o con Windows. Entonces, dependiendo, el usuario toma la decisión. No es que sea Linux mejor que Windows o viceversa. Entonces, tenemos que tener muy claro eso porque eso ha venido siendo una competencia entre todas las personas que utilizamos sistemas operativos. Que no, que yo tengo Linux, que Linux es mejor, que es más rápido, que es gratis, que no sé qué. No, el otro dice que Windows es más fácil, que es más amigable, etcétera. Entonces, pues tampoco podemos llevarlo a eso porque eso dependiendo de la necesidad de cada uno, ¿no? Y de los programas que sean compatibles pues, con cierto sistema o con distribución o con Windows, dependiendo también del área de trabajo que tenga. Esto, pues, lo que nos facilita es que Linux es un sistema operativo libre, el cual, pues, la línea de comandos se maneja con línea de comando en todas sus distribuciones y adicional es un sistema libre, el cual uno lo puede modificar. En cambio, Windows es un poco con más secretismo, no muestra su línea de comandos, no es libre y es más propietario del tema. Bueno, entonces vamos a ir a otro punto de qué es Linux. Linux, ¿dónde se ha posicionado en este momento? Linux se ha posicionado en este momento en las supercomputadoras, como vemos ahí en la descripción de la diapositiva. ¿Por qué en las supercomputadoras? Porque digamos que se ha desarrollado o el desarrollador ha cogido Linux y ha hecho una distribución específico para estas supercomputadoras, las cuales utilizan muchos procesos y se enfocan en ello, digámoslo así. Entonces, por eso Linux y una distribución de Linux se utilizan más en supercomputadoras y se ha establecido en ese mercado más que en el usuario final, que seríamos como nosotros, los estudiantes o el usuario a pie. ¿Por qué? Porque pues hay muchas distribuciones de Linux, las cuales pues unas son más enfocadas en cierto sector, por ejemplo el empresarial o el programador, o hay unas que son más amigables para el usuario. Entonces, dependiendo, pues, Linux no se ha establecido en este sector, solamente en el sector de supercomputadoras o servidores, en las cuales pues, son más específicos y para un fin en concreto.
Pues digámoslo que así, esto es todo por lo que yo tengo de conocimiento sobre qué es Linux. Espero que le hayas quedado un poco claro y vamos a seguir con el siguiente tema. Eso dije yo, Dios mío, mejor dicho, una diapositiva de media hora de cháchara, muy bien. Profe, pues te dijo el tiempo, tengo que cumplirlo. Vamos aprendiendo, Listo, vamos profe. aprendiendo. Entonces, ahora vamos a hablar acerca de las características que maneja Linux. Primeramente, como lo dice la diapositiva, es gratuito, es de código libre o abierto, es bastante estable. Hay muchas versiones, como lo decíamos ahorita, muchas distribuciones o muchas distros, dependiendo de cómo lo conozcan. Es altamente seguro. También tiene multitarea y multiusuario y es bastante personalizable. También hay que tener en cuenta que dentro de sus características, como lo mencionaba mi compañero Jason, se encuentra que el sistema Linux, el motor como tal, cuando ya se va hacia las distribuciones, digamos, por ejemplo, Solaris, que es una distribución muy utilizada en servidores, es unas distribuciones que son específicamente hechas para esa labor. Entonces, muchas de esas distribuciones son realizadas para un segmento, para un público en específico. Por ejemplo, para programadores, para incluso el concepto de hacker, van desarrollados dependiendo de la distro que se quiera utilizar. Y también muchas personas generan, pues teniendo en cuenta que hay código libre, generan sus propias distros. Eso también necesita un conocimiento bastante avanzado. Y también tener en cuenta que si uno utiliza Linux en cualquiera de sus distros, pues digamos, así sea la más amigable, como por ejemplo un Ubuntu, esta de cierta manera en algún momento va a presentar algunos, o sea, uno tiene que aprender un poco más a saberlo utilizar a comparación de Windows, por ejemplo. A Windows uno le ofrece todo muchísimo más sencillo. Digamos, por ejemplo, en Ubuntu, de pronto uno tiene su tienda de aplicaciones, pero de pronto uno en esa tienda no encuentra cierta aplicación, la cual sí está para Linux, entonces uno tiene que proceder a instalarla de manera manual, lo cual pues se puede realizar mediante unos comandos. Entonces, digamos, ese es un ejemplo. Por ejemplo, Zoom. Yo en este momento tengo instalado el Zoom. Bueno, no instalado, sino lo abrí desde Chrome, porque el proceso para instalarlo en Ubuntu es un poquito más complejo. Entonces, ese es un ejemplo de una aplicación que es bastante conocida, pero al mismo tiempo eh, es difícil de instalar dependiendo del sistema operativo, y más teniendo en cuenta si hablamos de Linux. Porque, por ejemplo, vamos a iOS o vamos a Windows y nos ofrecen todas las facilidades para instalar el aplicativo. Partiendo de ese aspecto, pues ahí también podemos hablar de la misma estabilidad, la cual mencionaba anteriormente. Es un sistema que pues está hecho para un uso muy concreto, por lo cual ya uno le van a ofrecer muchas facilidades hacia ese tipo de usuarios, ese tipo de personas, y también le va a ofrecer estabilidad, teniendo en cuenta que es una herramienta que no tiene tanta carga gráfica, entonces no se exige mucho del computador. Este concepto de estabilidad también va relacionado al uso que se le va a dar de Linux y sus diferentes distros en cada uno de los equipos. Por ejemplo, teniendo en cuenta que está Linux en un equipo empresarial, un equipo corporativo, un equipo que consume, bueno, que tiene hartos recursos, y también que uno puede instalar ese mismo sistema basado en Linux en equipos de hace algunos años, pueden ser incluso 10 años, dependiendo de las características. Se puede utilizar. Eso, pues obviamente dependiendo del uso que se le vaya a dar y el consumo que uno le vaya a requerir al computador. Pero entonces, debido a que el sistema operativo en algunas distros es muy ligero, nos permite utilizarlo tanto en equipos de grandes características como de bajas características. También hay que tener en cuenta que una característica importante que maneja el Linux como tal es que nosotros podemos personalizarlo, y aparte de eso podemos personalizar el tema de la instalación, que es algo muy importante. Por ejemplo, uno va a instalar Windows
y en la gran mayoría de los casos, a no ser que de pronto haya algunas versiones modificadas que sí lo permitan, toca instalar el sistema operativo de una manera completa y haciéndole su debida partición donde se mantenga alojado el sistema operativo. Caso contrario a lo que ocurre en Ubuntu, por ejemplo, que es el sistema que yo instalé, es solamente, como el profesor nos había explicado en algunas clases anteriores, coger el sistema operativo, descargarlo, proceder a ingresarlo en una USB, y para ingresar en una USB se utiliza un aplicativo. En ese caso, pues yo utilicé el Rufus. Entonces se instala en la USB de la manera correcta y después uno, mediante el arranque, puede ejecutar el sistema operativo de manera temporal. Entonces eso es una facilidad. Al momento de que uno diga, bueno, voy a probar un sistema operativo, voy a mirar si me sirve para lo que necesito, sin tener que estar consumiendo espacio adicional de un disco duro, por ejemplo. Listo, entonces esta es la parte de las características. Siguiente, por favor. Listo, entonces vamos a hablar un poquito de historia. El Linux en sí se creó el 25 de agosto de 1991, cuando Linus Torvalds, un estudiante de ciencias de la computación filipino, escribió en Miniox, que también, bueno, en ese tiempo se podría decir que era como un foro, y escribió lo siguiente: estoy haciendo un sistema operativo gratuito, solo un hobby, no será nada grande ni profesional como GNU, para clones AT386 y 486. Llevo en ello desde abril y está empezando a estar listo. Me gustaría saber su opinión sobre las cosas que le gustan o disgustan en Minix, un sistema operativo antiguo, ya que mi sistema operativo tiene algún parecido con él. Actualmente he portado Bash 1.08 y GCC 1.40 y parece que las cosas funcionan. Esto implica que tendré algo práctico dentro de unos meses. De esa forma fue cuando nació Linux. Así nació Linux. Y bueno, su creador, Linus Torvalds, un estudiante en ese entonces, fue el que desarrolló con herramientas de GNU el motor, que es Linux. Y cuando lo publicó en el foro, pues ya muchos desarrolladores, usuarios, empezaron a poner en sí, dentro del mismo código, más código, más código. Y así entre todos esos usuarios se empezó a hacer Linux. El Linus Torvalds, para ese entonces, él decía que en realidad no trato de destruir a Microsoft. Eso será solo un efecto colateral no intencionado. Pues para ese entonces, un sistema operativo libre donde se mostrase el código era algo muy innovador, algo que nadie había hecho. Y obviamente ganó muchos enemigos haciendo lo mismo. Uno de ellos fue Microsoft. Microsoft no le gustaba pues que en sí las líneas de código se pudieran mostrar al público. Hoy en día las mismas líneas de Windows son propiedad de Microsoft, o sea, ellos no van a mostrar eso hacia cualquier usuario, algo que Linux cambió para siempre, y desde ahí se empezó a dar el tema de open source o software libre. Ya hoy en día Microsoft también utiliza Linux, y como dato curioso, solamente Linus Torvalds escribió el 0.5% de las líneas de código. En total, Linux tiene como 25 millones de líneas de código. Cada día se extienden más o menos, dependiendo de lo que se vaya a utilizar. Cada distribución es diferente y va especificada para una tarea en concreto. Lo que equivale que él solo escribió 25.000 líneas. Y las demás fueron de desarrolladores, de usuarios, de todos los demás que miraran ese sistema. Bien, vamos a mostrarles los comandos básicos. Para mostrárselos, se los vamos a mostrar de forma práctica.
Y pues vamos a utilizar dos máquinas, las cuales son dos sistemas operativos, las cuales son Ubuntu y Kali Linux. Y pues vamos a empezar con Ubuntu. Listo, entonces en este caso voy yo. Ya voy a proceder a compartir pantalla. ¿Han detectado alguna diferencia dentro de ese análisis para Jason, para Nicolás y para Santiago, de algunos comandos que corran diferente en diferentes referencias de Linux? Profe, hay algunos que cambian dependiendo de la distribución, ¿no? ¿Qué es lo que Ajá. sucede? Hay unos que son como comandos básicos, ¿sí? Como el de eliminar o crear o ver dónde está, digámoslo así, entre comillas. Y hay otros ya un poco que cambian, que son más específicos, como temas de configuración de redes, verificación de información del sistema, ve que cambian entre las distintas distribuciones de Linux. Yo había escuchado que Kali Linux se quería apartar del parche. Por Sí. lo que es sistema de seguridad, sí, profe, pero en sí sigue siendo Linux. De hecho, los comandos que se utilizan en Ubuntu también se utilizan en Kali Linux. Claro que hay unos comandos específicos para el Kali, ¿no? Y unos para Ubuntu, pero en sí todos son Linux, todos van a manejar la mayoría de comandos que se especificaron en el inicio de su creación. Aún así, claro, Kali Linux ya se está dividiendo, haciendo su propia rama como Red Hat, lo mismo. Pero en sí casi siempre van a manejar los mismos comandos. Listo, profe, voy a iniciar. Entonces con este comando, vamos a iniciar con el comando cat. Este comando tiene varias funcionalidades. Una de esas es crear un archivo. Entonces para ello ponemos no me acuerdo cómo se llama esto, el de mayor qué. Símbolo mayor. Y pongo el nombre del archivo. Por ejemplo, bueno, primero tengo que hacer una cosa. Ubicar. Ya, listo. Es cat. Pongo y voy a poner prueba.txt. Listo. Entonces, acá, no sé por qué no me lo está mostrando. Volver a compartir. Es que o sea, el zoom en Ubuntu es diferente, entonces no me deja compartir toda la pantalla, sino me deja compartir, son ventanitas. Entonces, ahora voy a compartir la otra que es el home. Listo. Como lo pueden ver, aquí ya se creó prueba. Se acabo de crear. Inclusive yo creo que nos puede mostrar en propiedades. Sí, ahí muestra la hora exacta, que fue hace un minuto. Listo, ahora voy a compartir la otra. Más complejo. Listo, ahí ya tenemos el comando cat. Ahora voy a partir del comando ls. Entonces aquí me toca volver a abrir una ventana. Listo. El comando ls nos muestra una lista de archivos o programas o carpetas dentro de un escritorio o una ruta. En estos momentos yo estoy en la ruta principal. Principal, entonces aquí me muestra las carpetas que están en azul y me muestra el archivo que está en blanco, prueba.txt. Listo. Ahora voy a seguir con el comando mb. ¿Qué pasa si le da a eso unos parámetros? ls espacio menos lsd. ls. Espacio menos qué, profe? Menos lt. No, no.
Pero un momentico, profe, que es que... Ah, ya lo encontré. LT. Listo. Me lo muestra de otra manera, básicamente. Digamos que hay diferentes formas de utilizar el LS. Esa es una de tantas, la parte de arriba. Sin embargo, pues aquí me lo muestra. Y aparte de eso me muestra como la obra de creación. Esta obra de creación está basada en el sistema operativo, o sea, en el momento en el cual lo monté. Y como el sistema operativo lo monté por USB, lo cargué hace, mejor dicho, cuando iniciamos la clase, entonces por eso se ve como una obra reciente. Aquí hay que tener en cuenta una cosa, y es que esta obra eh, no es la hora real en estos momentos, sino es otra hora, no sé en qué zona horaria esté configurado, porque pues no lo configuré, sino de una vez yo entré y no le he modificado esos parámetros. Ah, bueno, esa es otra cosa. Pero no, si es la hora real cuando, o sea, si lo tuvieras configurado, debe mostrarte la hora real de creación. Sí, exactamente, profe. Debería mostrarme la hora real, por lo cual en estos momentos no la tengo configurada, entonces me aparece así. Estamos de Listo. acuerdo. ¿Qué Voy a significa seguir, pues, con el comando. DRW, XR menos XR menos X2? ¿Cómo, profe? ¿Qué significa Bueno, toda la primera columna izquierda? esto de RWR, Ajá. ese es el directorio. Y este es un directorio, este directorio es un directorio temporal, por lo cual no nos muestra así como decir la rutica no, habitual, de que, digamos, por ejemplo, yo creé home, Nicolás, no sé qué cosas, así. Entonces, como es temporal, me lo muestra de esta manera. Y dale solo dir. Señor, Dale solo dir. dir. Listo, profe. Que ya me lo muestra, pues bastante parecido a la parte de arriba, directorio. Lo único es que pues no me diferencia qué tipo de archivos son. Digamos, por ejemplo, perdón, si es un archivo o si es una carpeta. ¿Listo? Voy a seguir con el siguiente comando, mb. Entonces, este comando tiene varias utilidades. Una de las utilidades es reescribir o más bien renombrar el archivo. Entonces, voy a renombrar el archivo que ya creé, por lo cual voy a escribir el nombre del archivo, prueba.txt, le doy un espacio y a partir de ese punto le cambio el nombre. Nombre. Punto txt. Txt. Listo. Ahora voy a volver a compartir. Home. Listo. Aquí ya se puede ver el cambio del archivo. Nombre. Entonces ya quedó correctamente cambiado mediante el comando. Listo. Voy a seguir con el siguiente comando. Entonces, un momento, profe. Ya los tengo anotados por acá. Listo. Voy a seguir con el comando cp. Comparto en el otro lado. Listo, cp. Inicialmente no me muestra nada, por lo cual voy a proceder a generar lo que él me debería mostrar. cp, le pongo nombre. Uy, acá tengo un error. Nombre. Name. Text. Ya. Entonces, ¿aquí qué hice? Aquí lo que hice fue duplicar el archivo con este comando cp, que es copiar, pero aparte de duplicarlo, lo que hice fue también cambiarle el nombre. No mantuve el mismo nombre. ¿Por qué no lo quise mantener? Porque pues finalmente me hubiera sobrescrito y no quiero que me muestre un archivo sobrescrito porque pues no me va a mostrar ningún cambio visual, sino solamente en las propiedades del archivo. Entonces voy a mostrarles cómo está. Voy acá. Permítame un momento, profe. Listo.
comparto home. ¿No tiene la opción de compartir ahí un home? No deja completo, profe. No me aparece completo, aparece solamente los programas. Yo creo que porque no lo has configurado. Sí, de pronto, es que lo que pasa es que yo configuré el Zoom, o sea, no lo configuré como nativo dentro del Linux, sí no lo configuré, es con una extensión de Chrome. Entonces de pronto va algunas cosas Ah, limitadas. sí, toca que le baje el cliente a Zoom. Sí, profe, sí. Es que como lo tengo temporal, o sea, el sistema este es temporal, entonces por eso no lo instalé de esa manera, porque yo sé que todo va a ser de manera temporal. Entonces lo hice de una manera como un poquito más ágil. Listo, profe, entonces realizamos el nombre, o sea, este archivo, y lo copiamos y aparte de eso le cambié el nombre a name, name.txt. Entonces aquí ya los tenemos los dos. Entonces aquí es el uso del comando cp. Listo. Y ahora voy a partir con otro comando más, que es el mb. Espera un momento, profe. Vuelvo a compartir. Listo, lo tengo. Comando mb. Bueno, el comando mb. La doctora para ver Ah, qué pena, profe. No. Este ya lo había mostrado. Está en la parte de arriba. bancaria de la institución y Igual de mover. sociales. Y cambiar el nombre. Prueba y nombre. Listo, entonces, en este caso voy a proceder a darle la palabra a mi compañero. Ah, no, mentiras, me hace falta uno más, que es touch. Touch. Listo. Entonces, este touch también se utiliza para crear un archivo. Entonces, por ejemplo, voy a crear no sé, zoom.exe. Listo. Lo creo. Y ahora voy a compartir. En otro lado, home. Y aquí podemos ver el archivo. Zoom.exe. Listo. Entonces ahora sí le voy a ceder la palabra a mi compañero. Siguiente compañero. Listo, compañeros. Entonces voy a tomar la palabra yo. En este caso yo voy a indicar el siguiente comando. El comando que voy a, digamos así, a utilizar es en Ubuntu es mkdir. ¿Qué hace este comando? Este comando pues nos crea un nuevo directorio o bueno, más así es crear como una nueva carpeta como lo hacemos en Windows. Entonces vamos a ver qué compañero Nicolás me colabore con el tema del... Voy. Ya miro cómo es compartir acá. No sé cómo es. Listo, entonces ahí estamos ya en el Ubuntu. Entonces ahí podemos crear una nueva carpeta, un nuevo directorio. Entonces ahí podríamos colocar mkdir. Podemos poner el nombre de la carpeta que queramos, no sé, música, videos, prueba, la que queramos poner. Y ya pues con darle un enter ya realizamos la creación de ese directorio. Dice que ya existe. Exacto. En estos momentos yo lo creé, yo hice la prueba porque ya estaba existente, entonces quería mostrar el error. Entonces ahora voy a proceder a crear una carpeta como tal. Sí, ahí le podemos poner nuevo o el nombre que deseen, dependiendo de la necesidad, ¿no? Entonces, digamos ahí nuevo. Entonces, ahora sí vamos al directorio donde tenemos todas nuestras carpetas y ya vemos que esta carpeta que se creó en nuestro sistema como nuevo. Ahí lo tenemos. Este es un comando muy utilizado, es muy básico, se puede utilizar en las diferentes distribuciones, puede que en alguna de ellas pueda que cambie. Entonces, acá ya damos el ejemplo. Vamos con el siguiente comando para Ubuntu, que es el rmdir. Y este comando que realiza. Este se utiliza pues para eliminar directorio, hace todo lo contrario del mk. Podemos eliminar esa carpeta que creamos, que es nuevo, o podemos eliminar videos
que ya estaba creada. Entonces, dependiendo de la carpeta que queramos o el directorio que queramos eliminar, podemos utilizar este comando rmdir. Ahí lo podemos ver. Entonces, ahí vamos a mostrar de una vez que en nuestra ruta de nuestro sistema Ubuntu, pues ya eliminamos ese directorio que habíamos creado y el que ya estaba creado. Vamos con otro comando que también es muy utilizado acá en este sistema operativo en Ubuntu, que es rm. rm es un comando para eliminar también directorios, pero si dentro de ese directorio o esa carpeta tenemos archivos, nos elimina también ese contenido que tenga interna esa carpeta o ese directorio. Entonces ahí pues podemos poner el ejemplo con cualquier otra carpeta, no sé, de las que ya tengamos creadas porque ya eliminamos nuevos y videos. Entonces podemos crear una con mkdir y después le podemos crear un archivo de texto. Le podemos poner un archivo de texto. Entonces podemos ponerle... Jason, ahí tiene conocimiento de cómo ingresar la carpeta desde el comando, que se me olvidó. No tengo claro en ese momento. Era CD. CD, espacio y eso. 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 Lo único que se adiciona es un espacio, a diferencia de los comandos de Windows, ¿no? En este caso. Ay. Pero ya me falta ingresar, ¿cierto? Ahí ya pongo pruebas, por ejemplo. O Ponga pongo nuevo. primero ls para mirar. ¿LS? ls, listo. No, ahí no está. Entonces entre a home, cd home. Listo. Y ls. Ubuntu, cd Ubuntu. Y ls, ahora sí. Ahí ya debe estar el nuevo, véalo. Listo, entonces aquí escribo nuevo, ¿cierto? Ah, no. ¿CD nuevo? CD nuevo. CD Son los nuevo. mismos comandos como si fuera un Windows. Lo mismo. Listo, ya estoy dentro de nuevo. Entonces aquí creo el archivo, ¿cierto? Ahí creamos el archivo, le podemos poner cualquier nombre, un archivo de texto. ¿Con mkdir puede ser? ¿O con cuál? Con touch. Touch. Listo, entonces touch. Y ahí nuevo. se le escribe el nombre. Eso. Nuevo y punto .txt. Digámoslo que todos esos pasos se tienen que hacer como para crear ustedes su propio directorio con su carpeta y dentro de esa pues ponerle el archivo de texto que tengamos ahí y pues para poder utilizar el comando rm pues tenemos que eliminar tanto el directorio como el archivo que tenga implementado el mismo. Listo. Entonces ahí pues ya utilizamos el rm y utilizamos pues el directorio que sería nuevo y dentro de nuevo tenemos el txt nuevo. Entonces él pues, elimina todo el contenido de una vez. No me lo permitió. ¿Qué nos hará falta? Bueno, aquí lo que pasa es que estamos dentro de la carpeta, entonces uno no puede eliminar. Sí, tenga que, digamos, darle cd espacio, punto. Eso está muy bien, Santiago, que se haya dado cuenta de ese error. No podemos tumbar el edificio con nosotros adentro. Sí, exacto. Listo, ahora sí. Ahora sí ya elimina todo remueve Bien. la carpeta. No la removió, como pueden ver, porque en sí RM se utiliza más que todo para archivos, simplemente archivos y no directorios. Solo archivos. Exacto, entonces ahí ya no sé si vaya a funcionar. Escriba rm-r y ahí sí Folder, nuevo. y la carpeta, sí. Voy, es que aquí los cositos de... Los comandos, el teclado va a estar configurado en inglés. Ahí. R, nuevo. R y... Nuevo. Nuevo, el nombre de la carpeta. Listo. Ahí Sí. ya la Ahí eliminó. ya se la eliminó. Ya les muestro. Ya no está. Ahí se eliminó sí, ya la carpeta y el archivo que está dentro de ella. Lo saca.
Digamos que estos comandos son muy parecidos a los de Windows. Lo único que cambia son ciertos detalles muy pequeños, como por ejemplo en el CMD, pues va a darle un espacio a los 2 puntos, más que en Windows, pues era todo seguido, digámoslo así. Y como uno se va acostumbrando, digamos, más al de Windows, entonces a lo que va uno a coger a una distribución o un sistema operativo un poco distinto, que es como un ejemplo, un Ubuntu. Entonces ya digamos que hay que cambiar como el chip, se puede decir, y pensar un poco más al chip de Ubuntu o de Linux, digámoslo en ese sentido. Cierto, cierto. Entonces aquí pues, ya pasamos con el otro sistema de Linux, otra distribución que sería Kali Linux, para mirar unos ciertos comandos en esa distribución, que son un poco pues, distintos, se podría decir, aunque hay uno que otro que es similar. Entonces, el primer comando que vamos a utilizar sería history. El comando history pues muestra el historial de comandos que hemos utilizado en la terminal. Entonces, bueno, ahí nos muestra todo este listado que tenemos acá. Podemos ver que hay unos que son muy similares, que el CD, 2 puntos, CD espacio, 2 puntos, clear, ls, bueno, hay infinidades. Entonces, ahí nos muestra todo el historial de hecho. Entonces, para tenerlos como más claros y tenerlos a la mano por si se nos llegase a pasar alguno, ¿no? Estos los podemos utilizar como referencia. El siguiente comando que vamos a utilizar es ifconfig. Este ifconfig suena muy parecido a ipconfig de Windows, ¿no? La verdad muestra las funciones de la red, efectivamente hace como el mismo fin a ese comando que utilizamos en Windows. Entonces acá ya lo utilizamos en Kali Linux y vemos que ahí nos muestra los detalles de nuestra configuración y varias características de la misma. Hay otro comando que utilizamos también en Kali, que es pwd. Se están preguntando pues, qué hace este comando en Linux. Este muestra la ubicación actual, o sea, a donde estamos parados en el directorio o en la ruta en la cual estamos ubicados. Entonces aquí en Kali Linux nos muestra que estamos en hub Kali. Y ya, esa es la función de ese, como tal, de ese comando. Entonces ahí sigue ya mi compañero. Listo. Bueno, en sí les presento al mejor sistema operativo del mundo, Kali Linux. Para el que lo quiera utilizar, pues ¡Quieto! simplemente le da. Claro, el mejor, a lo bien que sí. Y la interfaz es muy bien. Bueno, pero como en sí vamos a utilizar solo comandos. En todos los Linux que ustedes vayan a utilizar, siempre va a ser por medio de comandos. Bueno, excepto unos Linux como Linux FX, que es la copia de Windows. Pero en sí, casi todos por terminal. A esto se le llama terminal o consola, que es lo mismo del CMD. Entonces, pues nada, vamos a mostrarles unos comandos. Por ejemplo, acá tenemos Santi, el... ¿cómo creó varias consolas al tiempo ahí? eh, desde la terminal, uy, yo no sé desde la terminal. Acá uno sí puede, pues Desde simplemente así. ahí, con la consola, Ajá, con sí, botones. señor. Dale control alt Ajá. T. Muy bien. Ah, no sabía esa, profe. Y una terminal root. ¿Cómo? Ajá, correcto. ¿Cómo se haría, profe? Porque tampoco sé. Una terminal root, Bien. no, ahí sí toca salirse del comando directamente ¿Sí? y O darle, simplemente acá. sí, Bien. sí, con la root. Ujú. Para que Pero llegue, en sí, para que llegue señor. siempre a la root de manera regular, siempre le das CD, espacio a que slash, enter y te lleva siempre al home al root del home. Ah, sí, o simplemente CD, si no estoy mal. Pues eso es acá en Cali. CD, ya, ahí ya estoy en el usuario. Pero para el root, para iniciar como root, bueno, root es superusuario, ¿listo? Entonces vamos a usar el comando sudo su. Sudo significa super user do. Entonces, pues nada, vamos a convertirnos en root y ya empezar a trabajar, ¿listo? Siempre nos va a pedir la contraseña.
el Kali se maneja con una contraseña, no se las voy a decir. Y listo, acá ya podemos ver que somos truth, ¿listos? Con el numeral. O bueno, pues ahí está el truth. Si digamos nosotros queremos hacer un comando, digamos man, ¿sí? Si vieron, este comando está en color verde, color green. Pero si entonces queremos que digamos que no, Jason nos dijo que había un comando que se llamaba ma, pues ese comando no existe y nos lo va a mostrar de este color. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si le damos man, man viene de manual y vamos a poner ls. Acá nos va a mostrar, es como la ayuda, como el help, ¿listo? En Windows. Y nos va a mostrar en inglés. Ese es el problema que tienen los Linux. Siempre van a estar en inglés. Entonces, pues uno tiene que Pero ese es un aprenderlo. lenguaje asense, nada, al otro mundo. Sí, casual, sí, normal. Entonces, bueno, acá podemos tener unos comandos que vienen y son específicos de el comando en sí, el comando usado acá, ls. Por ejemplo, ls es list directory. Entonces, ls y lo ponemos con a. Entonces, ls. Bueno, primero entremos a una carpeta. cd hide night. Listo. Como ven, ahí aparecen todos estos archivos. Entonces, si le damos lsa, van a aparecer otros archivos. No sé si se ve bien. Sí, ahí se ve perfecto. Sí, listo. Santi, Por ejemplo, ¿cómo se borra pantalla sin que utilice el comando clear? sin el comando clear, uy, no sé, profe. No. ¿Sin comando? Con teclado. ¿Con teclado? No, no sé. ¿Qué? ¿Control al qué? No, dale control L. ¿Control L? Bien, profe, bien. Estoy aprendiendo. Bien, listo. No sabía estos. Lo que pasa No, es que todo lo que está diciendo el profesor son Sorcas. ¿Qué son Ajá. Sorcas? Son atajos de configuración de gestor de ventanas dentro de nuestro sistema operativo. Y entonces, dentro de esa, podemos ver toda la distribución, qué es lo que hace cada comando. Entonces, ahí Bien. podemos, pues, digamos, saber qué hace tal combinación, tal no. Entonces, eso es lo que yo estaba pues, mencionando cuando estábamos explicando lo del qué es Linux. Entonces, eso significa SOCAR o, pues, digamos, configuraciones de comandos en el teclado. O el mismo acceso directo. O sea, ese shortcut es acceso directo. Ujú. Correcto. Correcto, Listo. correcto. Bueno, ando, no, a la tercera paga el desayuno. Uy, no, profe, ¿cómo así? Bueno, listo. En A sí todo el los curso. comandos. El No, curso, no, claro, sí, claro, no. obvio. Los comandos que le hemos enseñado son los más básicos, ¿listos? Y como pueden ver, se parecen mucho a Windows. Entonces, por ejemplo, tenemos para la instalación de algo, digamos de un son, ¿sí? Uno utiliza apt-get. Esta, si no estoy mal, es típica de Debian, la distribución Debian, ¿listos? Kali Linux es el hijo de Debian y Debian el hijo de Linux y así, ¿listo? Ya son muchísimas que el concepto del mismo Linux se empieza a perder. Entonces acá podemos ver que tenemos upgrade and ese es un comando que he utilizado. Y este comando se utiliza mucho acá, solo el upgrade, para actualizar y potenciar la máquina, ¿listo? Y esto se hace casi cada semana, a diario, cada 2 días, porque esas actualizaciones las necesita el sistema en sí. En este caso, pues no lo voy a hacer porque eso demora mucho. Si le damos uno con ese comando también puede instalar. Por ejemplo, acá tenía de historial que instalé con ese comando Tor Browser, que es Tor, pues un navegador que se utiliza para acceder para estar en el anonimato. ¿Listo? Bien, listo. Bueno, esos fueron los comandos y ahora les voy a explicar uno de los para ejecutar desde la terminal. Dentro de estos tenemos a Python 3. ¿Qué es Python 3? Pues
es el comando que se utiliza para ejecutar aplicaciones de Python y y bueno, es 3 porque es Python versión 3, ¿listo? Entonces, en sí vamos a hacer, como para que aprendan una técnica de phishing, ¿sí? ¿Cómo se hace Cuidado, el ¿no? phishing? ¿Me Cuidado, por entienden? favor. Estamos grabando. Sí. Sí, todo aquí es educativo. Ah, eso. Yo no voy a hacer esto después, no quiero que me vayan a escribir, ay, Santiago, mándeme el link para un primo que robarle la contraseña. Yo no voy a hacer esto gratis. ¿Listos? Entonces vamos a Cobro. ejecutar. Listo. Excelente, hay que explicar bien. Eso. Listo. Entonces, HideNI es un programa que se utiliza para el phishing. Como pueden ver, acá tenemos las aplicaciones y todo se maneja por consola, por el terminal. Entonces tenemos 38 páginas, de las cuales uno puede hacer ataques phishing. Por ejemplo, no sé, Jimmy o David, ¿cuál quieren? Que no sea Jimmy. Pornhub, Alguno que no tenga sea, novia y Facebook, le hackee el Facebook. que no sea la 23. ¿Listo? Facebook, Facebook. Listo, empecemos. para ver si es infiel. Facebook. Hasta ahora Vamos veo a la hacer, 23. No, que está grabado y monitoreado. Sí, sí, vamos sí, a sí. hacer la estándar, ¿listo? La estándar. O la 23. Eso deje de Hola. grabar y muestre. Bien, listo. Acá tenemos 3 opciones de las cuales solo vamos a utilizar la primera, que es el keylogger. Keylogger era un bichito, bueno, no sé si se le pueda llamar bicho porque pues primero es en la computadora. Y lo que hace el keylogger es como un virus, se podría decir, pero no es un virus, es un sistema que recoge digamos que uno oprima la A, entonces recoge esa tecla, ¿sí? Todo lo que uno escriba en el Ya. teclado lo va recogiendo. Y esto se utilizaba mucho, por ejemplo, para cuando uno iba a los cafés internet, uno ponía la memoria y quedaba toda la información, todos los datos del usuario con el keylogger. Listo, pues nada, vamos a darle insert a custom. Bueno, acá ya se pone la de, ¿cómo se le dice eso? La dirección. La dirección, no, pero cuando lo redirecciona, ¿listos? Pero porque no me acuerdo si es esa. La URL. Sí, la URL de redireccionamiento, listo. Entonces vamos. Acá vamos a poner 10.252. Acá sirve cualquier puerta. Y vamos a poner localhost. Listo. Ahí si yo les envío este link, pues no les va a servir aún porque nos falta ejecutar el servidor. Para ejecutar el servidor, vamos a utilizar una que se llama ngrok. Si no estoy mal, está en el desktop. Ah, caramba. Listo. Y ngrok, listo. Acá utilizamos esta, pero entonces vamos a cambiar esto de acá. 10.252. Ay, ya. 10.252. Listo. Este es ngrok, que es un servidor para poder hacer esto de phishing. Pero no está. Ah, ya. Listo, pues nada. Voy a enviarles el link. Ya saben que todo aquí es meramente educativo. No vayan a poner datos o si quieren poner datos, no hay problema. ¿Listos? Ahí les envié el link al Zoom. Mejor ni Y- la abro. También quiero acá, digamos, resaltar que este keylogger también se puede utilizar en Windows, ¿no? En Windows se puede utilizar es instalando en los cafés internet, como decía el compañero Santiago, instalando el programa dentro de los computadores del café internet y la persona podría o tomarlo por remoto o puede ir otra vez al café internet y sacar toda la información que haya escrito cualquier persona dentro de ese equipo.
Entonces, pues tampoco no es solamente uso de como tal del sistema operativo en Kali Linux, sino que también se puede utilizar en otras distribuciones y también en Windows. Me salió lo mismo. Listo, entonces van a utilizar el segundo link. ¿Listos? El que les envié. Ahí ya les debe salir la página. No. Me sale algo del proxy, eso. Me sale eso. Mm. Ahora sí, la tercera es la vencida y les va a funcionar. Uy, ya varios, ¿no? Listo, ahora sí puede vaciar las cuentas, dale. Sí. En bombas. Profe, métase usted. No, ¿cómo le ocurre? Profesor tiene los millones, mira ahí. Cierre esa línea, Santi, porque quedan abiertas. Señor, ¿qué? Cierre esa línea No. porque quedan. No, acá es para los métodos, ¿listo? Método get, eso es que está recibiendo información. No puedo cerrarla porque en sí ya es el servidor. Ay, alguien ya cayó. Ah, no, aún nadie. ¿Pasó? ¿Ya le han dado enter? Uy. Ah, es la antigüita. La página antigua de Facebook, sí. La vieja confiable. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Nadie? ¿Les da miedo? Certen Sí, datos creo. falsos. Quedan Ay, expuestos, quedan tranquilo. expuestos. Démosle la bienvenida al profe. No, ¿qué pasó, ingenieros? A ver, muchachos, pero ninguno no. Sandrita, ¿qué Muy pasó? miedosos. ¿A qué toca Póngase hacer? ¿Qué ahí. toca hacer? Porque pues yo entro al tercer link y no me da nada. No es entrar, es ¿Al tercero? copiarla. Ya les debe estar funcionando el último. No, pero no me parece eso. No, a mí tampoco. ¿Qué le aparece a Jordan? ¿Qué le A mí me aparece? parece lo de no found, weón. No, me sale lo de túnel, el código que no Eso. funciona. Eso. Voy a utilizar esto entonces. No, pero es que este no les va, no sé. No, es que es este. Exponiendo infieles. ¿En Sandra, ¿qué serio pasó? no les funciona ya con este? No. Sandra, que se fue, Sandra, prefirió marcharse. Sandra se voló. Raro. No, profe, lo que pasa es que preciso, estoy recibiendo una llamada, por eso fue. Bueno, muchachos, listo, bien. Santiago, muy bien. Perfecto. ¿Te faltan temas? Sí, No. profe, falta. Ah, sí, bueno. Lástima, no mañana- pudimos hacerlo del pitch. Profe, es que Santiago le quieres desocupar la cuenta. Eso veo, eso veo. No, pues ya, Mañana, listo. Piratea la página de la universitaria. mañana continuamos entonces, ¿listo? Sí, listo, profe. Listo, profe. Bueno, muchachos, muchas gracias, muy amables. Un abrazo. Igualmente, Profe, profe, gracias que a esté muy usted, hasta bien. luego. Hasta luego. Listo. Feliz día. Chao, chao. Hasta luego, profe. Chao, chao, chao. Esté bien.